Hello, my dear cuartos medios. In this activity, we are going to review the conditional clauses. As you can see, I have a supporting material to see the conditional. As you can remember, there are 4 conditional: 0, first, second, and third. Conditional clauses consist of 2 parts, if clause and the may clause. Como pueden ver, los condicionales consisten de 2 partes, ¿ya? La oración if clause, que es la oración condicional, que es nuestra hipótesis, y la oración principal, the main clause, que es nuestro resultado. Zero conditional, as you can remember, we use it to express general true or a law of nature. Ya la usamos para hablar de verdades generales o leyes de la naturaleza. Como por ejemplo, if you boil water, it gradually evaporates. Si hervimos agua, gradualmente se evaporará. Eso es una verdad general, una ley de la naturaleza. ¿Ya? A todo el mundo le pasa. Si hierve agua, el agua de a poco se va a evaporar. ¿Ya? Therefore, ¿ya? Si se fijan en ambas oraciones, nosotros vamos a utilizar el presente simple, tanto en nuestra hipótesis, en nuestra if clause y en la main clause. Veamos algunos ejemplos. If I oversleep, I miss the bus. If I miss the bus, I'm late for school. If I'm late for school, my teacher gets angry. Si se fijan, toda esta secuencia de oraciones son verdades generales que van sucediendo por una acción, ¿ya? Yo hago algo o dejo de hacer algo y tengo una consecuencia que es una regla. Now we have the first conditional. The first conditional, we use it to express something which is real or likely to happen in the present or future. ¿Qué quiere decir eso? Que lo utilizamos para expresar cosas que son ciertas, que son reales o bastante probable que suceda, tanto en presente como en futuro. Por ejemplo, if you don't try harder, your grades won't improve. Esta es una verdad que la profesora o esta consejera le está indicando al alumno. Que si no se esfuerza, que si no trata con más esfuerzo, sus notas o sus calificaciones no van a mejorar. ¿Ya? Y si se fijan, si pueden notar, acá ya cambiaron los tiempos verbales. ¿Ya? En nuestra if clause, en nuestra hipótesis, seguiremos usando el presente simple. Sin embargo, en nuestra main clause, en nuestro resultado, vamos a utilizar el futuro will o también los verbos modales can, may, might y must. Vamos a ver algunos ejemplos con esto. If I go to London, I will see the Big Ben. This is the Big Ben. If I go to Buckingham Palace, I can take a photo to the Royal Guard. Okay, this is the girl taking a photo, and this is the Royal Guard. If you go to London, you must look right before crossing a street. So you must look before crossing. ¿Ya? Esos son algunos ejemplos de cosas que son bastante probables que sucedan. ¿Ya? Si yo visito Londres, ¿ya? Como es conocer el Big Ben, ver a estos guardias reales, o en este caso, tener que cruzar una calle, ¿ya? Pero siempre mirar a la derecha, ¿ya? ¿Por qué? Porque ella se conduce hacia la derecha. Okay, now the second conditional. This second conditional is used to express something which is unreal, an imaginary situation in present or future, or to give an advice.
What is that? Lo usamos entonces para expresar algo que es irreal, surreal, ¿ya? Para una situación imaginaria, tanto en presente como en futuro, como cuando yo pienso o anhelo que pueda pasar algo, ¿ya? Y también se utiliza para dar consejos. Veamos este ejemplo. If you spoke Chinese, I would transfer you to our office in China. Si tú hablaras chino, te transferiría a nuestra oficina en China. Entonces le estoy dando un consejo. Aquí este señor le está dando un consejo a su trabajador para que aprenda a hablar chino. Indirectamente le está diciendo, aprende a hablar chino porque te puedo transferir. Si tú quieres un futuro mejor, ¿ya? Indirectamente le está dando ese consejo, ¿ya? Y si se fijan, acá cambió completamente la forma de los tiempos verbales que utilizamos. En nuestra if clause, en nuestra hipótesis, vamos a utilizar el simple past, el pasado simple. Por eso acá utilicé spoke en lugar de speak. Y en nuestra oración principal, en nuestra main clause, vamos a utilizar los verbos modales would, could o might, más el verbo en infinitivo, ¿ya? Como por ejemplo acá que usé el would transfer. El verbo en infinitivo es cuando no le agrego nada al verbo, lo dejo intacto. Veamos algunos ejemplos. If I were an astronaut, I would travel in a spaceship. Si yo fuera un astronauta, ¿ya? Yo viajaría en una nave espacial. Esto es una situación irreal o imaginaria. Yo estoy soñando con eso. ¿Por qué? Porque yo soy profesor. Ya usted es un estudiante, pero estoy imaginando que si yo fuera un astronauta, viajaría en una nave espacial. En la misma secuencia continúo con los ejemplos. If I travel in a spaceship, I could go to Mars. Si viajara en una nave espacial, yo podría ir a Marte. O sea, no solamente estoy yendo al espacio, sino que me dirijo a un planeta en específico. Like in the picture. Another imaginary situation. If I went to Mars, I might meet a Martian. Si yo fuera a Marte, podría conocer o podría encontrarme con un marciano. ¿Se fijan? Todo fue una secuencia de situaciones imaginarias o irreales. Y el primer ejemplo que vimos fue un consejo. Okay, let's go to the last one, the third conditional. This conditional is used to express an imaginary situation in the past and also to express regret or criticisms. It's a difficult word. Okay, let's go to see the example. No, first of all, I'm going to explain to you. El tercer condicional se utiliza para hablar o para expresar una situación imaginaria, pero no en el futuro, sino que en el pasado. O sea, cuando nosotros imaginamos cambiar el pasado. Esto generalmente nos pasa cuando queremos o cuando nos arrepentimos de hacer algo o cuando criticamos a alguien. ¿Ya? Por eso se dice que es una situación imaginaria en el pasado. Veamos esta crítica a esta persona, que dice, if Adrian hadn't gone to skiing, he couldn't have broken his leg. Si Adrián no hubiera ido a esquiar, él no se habría roto su pierna. ¿Ya? Aquí estoy haciendo como una crítica hacia el pobre Adrián que está con su pierna rota. Si se fijan, acá también usamos diferentes tiempos verbales, que es en nuestra if clause, vamos a usar el past perfect. ¿Ya? ¿Cuál era el pasado perfecto? Aquel que yo utilizaba el verbo have, pero en pasado, por ende usaba el have,
más el verbo en pasado participio. Para los que no se recuerden cuál es el pasado participio, en la tercera columna de sus libros, de los verbos, del listado de verbitos que aparecen al final, se utilizaba la tercera columna. La primera columna es del verbo infinitivo, segunda columna, verbo en pasado simple, tercera columna, el verbo en pasado participio, que es este de acá. ¿Ya? Y en nuestra oración principal, en la main clause, vamos a utilizar los verbos modales would, could o might, más el verbo have, más el pasado participio del verbo, the past participle. ¿Cómo nos aparece acá? Por eso acá yo dije broken y no broke o break. ¿Ya? Vamos a ver otra secuencia de ejemplos. If you had studied hard, you wouldn't have failed your exam. ¿Ven ahí? Le está haciendo una crítica esta profesora a su alumno que reprobó su examen. Y le dice, si tú hubieras estudiado más o más esforzado, si tú hubieras estudiado muy duro, muy firme o mucho, tú no habrías fallado tu examen o tú no habrías reprobado tu examen. Eso le está haciendo la crítica esta profesora. Veamos ahora lo que le dice esta mamá. Dice, if you had passed the exam, you could have gone to the beach. Si se fijan, nuevamente acá hace una crítica de la mamá hacia este pobre niño que le dice, si tú hubieras pasado el examen, tú podrías haber ido a la playa. O sea, se quedó sin playa el niño, sin vacaciones. Y veamos acá el arrepentimiento del pobre niño pensando en la playa. Dice, if I had gone to the beach, I would have made sandcastles. Si yo hubiera ido a la playa, yo habría hecho castillos de arena y probablemente lo habría pasado bien. Okay, thank you so much. See you on the next video. Bye bye.